Vamos a ver. Aplicación de la segunda ley de Newton. Y diagrama de cuerpo libre. Bueno, voy a colocar acá un esquema y vamos a determinar el diagrama de cuerpo libre. Cuando hablamos de un diagrama de cuerpo libre, esto se refiere a describir la interacción de las fuerzas que hay sobre un objeto. Entonces, el diagrama es el siguiente. Tenemos un objeto. Allí hay una superficie. Yo creo que no me deja. Ese no. Ahí hay una superficie. Y acá tenemos una polea. No sé si conocen las poleas. ¿Tienen idea de qué es una polea? Sí, profe. Principalmente sirven para poder hacer un movimiento entre dos objetos, ¿verdad? Entonces, aquí. Bueno, espero que sí se mire ahí. Ahí está el centro. Y entonces a través de una polea pasa una cuerda. Entonces esa cuerda pues está, y está en esa polea. Tiene un carril en donde puede circular. Y allí a esa cuerda tenemos otro objeto. Vamos a colocarlo ahí. Sí, tiene que ser eso. Está ahí colgando un objeto, solo que es más pequeño. Y tiene una masa. Bueno, entonces tenemos ese esquema. Entonces, cuando nosotros hablamos de diagramas de cuerpo libre, estamos refiriéndonos entonces a las interacciones que hay de las fuerzas sobre un objeto. En este caso, pues vamos a decir que tenemos una masa y una masa 1 y una masa 2. Entonces, el diagrama de cuerpo libre se realiza en un plano cartesiano. Trazamos nuestro plano cartesiano, tal vez lo hago más delgado. Entonces, tenemos nuestro plano cartesiano. En este plano, entonces, se marca un punto en el centro y ese punto hace referencia a la masa, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener dos diagramas de cuerpo libre porque tenemos dos masas. Tenemos la masa 1 y tenemos la masa 2. Entonces, aquí nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué fuerzas están interactuando sobre este objeto? Entonces, miren, como el objeto está colocado sobre una superficie, ¿sí? Definitivamente nosotros sabemos de que va a tener un peso. Y el peso, recuerden de que habíamos dicho que el peso apunta siempre hacia abajo.
Entonces, con flechas se señalan las fuerzas. Este es un peso que utilizamos la letra W. Ahora, definitivamente si hay un peso y está sobre una superficie, entre dos superficies, ¿qué fuerza se da hacia arriba perpendicularmente? Hacia arriba vamos a tener una fuerza normal. Así es como le llamamos. Una fuerza normal y se simboliza con la letra N. Bueno, ahora, como hay una cuerda, ¿sí? Como hay una cuerda, entonces tenemos definitivamente una tensión, ¿sí? Tenemos una tensión. Esa tensión, observen la cuerda hacia dónde se dirige. Entonces, la tensión en el plano cartesiano, ¿hacia dónde iría? Arriba, derecha, izquierda, abajo, ¿hacia dónde iría? Iría hacia la derecha, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, vean. Estas tres fuerzas están interactuando sobre la masa 1. Ese es el diagrama de la masa 1. Bueno, ahora, de la masa 2. ¿Qué fuerzas hay sobre la masa 2? Principalmente, recuerden de que una de las fuerzas que siempre va a estar es el peso. Todos los objetos tienen un peso. Entonces, ahí hay un peso. Marcamos en el centro un punto y recuerden, ese es el que hace referencia a la masa. Y este es el diagrama de cuerpo libre de la masa 2. Entonces, el peso, ya dijimos, apunta siempre hacia abajo. Entonces, el peso aquí apunta hacia abajo. Igual, peso. A este vamos a llamarle peso 1, a este vamos a llamarle peso 2, haciendo referencia a la masa 2. Lo mismo que este va a ser normal 1 y este va a ser tensión 1, ¿sí? Haciendo referencia únicamente al valor de la masa 1. Ahora, ¿qué otra fuerza hay acá? Aquí, en este, como está colgando, no hay fuerza normal, porque la fuerza normal solo se da cuando hay, entre un objeto hay una superficie, ¿verdad? Cuando un objeto está sobre una superficie, entonces hay fuerza normal. Pero sí está la cuerda. Entonces, ¿la cuerda qué fuerza representa? ¿Qué fuerza representa? Bueno, no sé si estoy solo y abandonado en mi clase. Tenemos, miren, la cuerda, que es una tensión, y si ustedes ven la tensión, va en contra del peso en este caso. Este la vamos a llamar tensión 2. Entonces, hablando de esto, esos son diagramas de cuerpo libre en donde es una representación gráfica de los vectores fuerza que están actuando sobre una masa. Cuando en un sistema tenemos varias masas, entonces se hace un diagrama de cuerpo libre para cada masa. Entonces, no. Como ustedes pueden ver,
De acuerdo al plano cartesiano, nosotros podemos hablar de fuerzas en X y de fuerzas en Y. Vamos a ver la sumatoria de fuerzas. Entonces, en la sumatoria de fuerzas, nosotros utilizamos la siguiente simbología. Decimos que la sumatoria de fuerzas, y vamos a agregarle X, entonces tenemos, les está hablando acerca de las sumatorias de fuerza, y estos son principios bien importantes. La sumatoria de fuerzas siempre va a ser igual a 0. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, si nosotros calculáramos aquí la sumatoria de fuerzas en X, entonces ahí para la primera masa, disculpen chicos, pero tengo problemas. Entonces, haciendo allí la sumatoria de las fuerzas en Y que hay en todo el sistema, ¿sí? Entonces, en la primera, ¿qué observan ustedes allí? Tomemos, de acuerdo a los valores, vamos a tomar esos signos, ¿verdad? Eso ya es de acuerdo a los signos en el plano cartesiano y para eso nos va a servir el diagrama. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerza miran ustedes en X? Fuerza normal. ¿Cómo? Fuerza normal. En X, La tensión. la tensión. ¿Sí? La tensión es la que está en X. Miren, X es horizontal. Entonces, en X, la fuerza, entonces la sumatoria de fuerzas en X es igual únicamente a la tensión. ¿Sí? Es igual a la tensión. Y eso vamos a decir que es igual a 0. Vamos a decir que es masa 1 por aceleración. Nos sirve más esto en este caso que el otro valor. Bueno, entonces la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. Masa 1 porque esa tensión 1 está en el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Ahora, en las fuerzas, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, bueno, en X, si se dan cuenta, solamente tenemos en la masa 1 porque en la masa 2 no hay fuerzas en X. Ahora, en las fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. En la masa 1,
¿Cuáles son o qué es lo que tenemos allí? La tensión. En la masa 1 La fuerza normal. tenemos una fuerza normal. Si se dan cuenta, la fuerza normal es positiva porque está en el eje Y positivo. Y también tenemos el peso, que es negativo. Entonces tenemos el peso. Bueno, esto lo podemos decir. La fuerza normal no es igual a masa por aceleración, pero el peso es masa 1 por la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Y eso es igual a 0. Aquí sí nos funciona porque tenemos dos fuerzas. Bueno, entonces, ahora, F es de la masa 1. Ahora, en la masa 2, ¿qué tenemos? Tensión y peso. Tensión y peso. Muy bien. Entonces, en el otro tenemos entonces, sumatoria de fuerzas en Y es igual a la tensión, que es positiva, menos el peso 2. Igual. Bueno, entonces, la tensión, en este caso, no voy a decir que es masa 1, masa 2 por aceleración. Solamente la voy a dejar así. Ahora, lo que podemos decir, miren, lo voy a colocar aquí. La tensión, entonces, la tensión 2 es igual al peso 2. Y el peso 2 es igual a la masa 2 por la gravedad. Recordémonos de que esto es igual a 0, ¿verdad? Entonces, por eso es permitido. De la tensión 2, despejando ahí la ecuación, nos queda peso 2. Y la tensión 2, entonces es igual a la masa 2 por la gravedad. Entonces tenemos ahí. Bueno, ese es un análisis que nos va a servir. Entonces vean, como esta semana